Bienvenidos y bienvenidas a Gestión a la Máquina, el podcast donde exploramos cómo líderes, expertos y profesionales están afrontando el impacto real de la inteligencia artificial en las organizaciones. Yo soy Rubén Arévalo y hoy seguimos descubriendo cómo gestionar esta máquina en la que estamos construyendo entre todos. Hoy, por suerte, y agradeciéndolo muchísimo porque sé que no se encuentra al 100%, tenemos con nosotros a Óscar Alonso. Bienvenido, Óscar. Gracias Rubén. Óscar es un profesional con más de 20 años de experiencia en el mundo de la consultoría tecnológica, es ingeniero de software de formación y ha dedicado su carrera a ayudar a organizaciones en sus procesos de transformación digital y en la construcción de estrategias sólidas de gobierno y analítica del dato. A lo largo de estos años, Óscar ha publicado diversos artículos y estudios influyentes sobre cómo los sistemas de información pueden convertirse en una verdadera ventaja competitiva. Y es una voz habitual en conferencias y eventos de todos los sectores. También colabora con universidades y escuelas de negocios, donde comparte su experiencia en estrategia y gobierno de datos y gobierno de la IA, en monetización del dato, seguridad, cumplimiento normativo y ética. Es miembro de AMA España y participa en grupos de trabajo como el de AI Governance e Infonomics. Ha liderado también el grupo de seguridad, cumplimiento normativo y ética del dato y formó parte de la junta directiva desde 2022 a 2023, además de ser docente en la certificación de Dama de MEBOK. Cuenta con la certificación el CMP Associate, el CIO Advanced Program de SADE, un máster de Ingeniería del Software por la UPC y un posgrado de Data Mining por la UOC. Además, en 2023 recibió el Embrace Transformation Award de Dama EMEA. Así que un perfilazo y un placer tenerte aquí, Óscar. Gracias Rubén. Igualmente. Genial. Igualmente. Pues nada, vamos a hacerte unas preguntillas. Sobre todo pues del camino, ¿no? Que ha sido surgiendo desde el gobierno del dato hasta la IA. ¿Cómo llegas al mundo del gobierno del dato y qué te ha mantenido ahí durante todos estos años? Mira, yo empecé mi carrera pues trabajando, bueno, primero programando, ¿no? Lo típico que sales de la facultad y te pones a programar en lo que te pille, pero enseguida empezaron a aparecer proyectos de Business Intelligence tradicional en su momento, pues utilizando tecnologías como en Microsoft Analysis Services en su momento, los Cubos OLAP o IBM Cognos, ¿no? Entonces, lo que me movía más allá del transaccional analítico, ¿no? Que fue mi movimiento, ¿no? Del mundo más sistemas transaccionales, básicamente trabajando en el puerto de Barcelona, ¿no? Contenedores para arriba, contenedores para abajo y documentación de aduanas. Era más la curiosidad de ver un poco más allá de la herramienta, ¿no? Entender cómo funcionan, porque realmente estos sistemas analíticos te permiten entender, pues, empezar a entender cómo funcionan realmente las organizaciones y cómo la información moldea sus decisiones, ¿no? Desde esa base técnica, pues, empecé a moverme más al enfoque de lo que entonces conocemos como los BICC, los Business Intelligence Competency Centers, y sin saberlo ya estábamos hablando pues, de algo que a día de hoy es fundamental, que es la organización del dato, unos procesos, una estructura, más allá de la parte pues, tecnológica, ¿no? Que es que te comentaba antes, más puramente tecnológica, ¿no? Y realmente el punto de inflexión para mí llegó cuando comprendí que la tecnología por sí sola no transforma una empresa, realmente lo que transforma es cómo gestionas el valor, la confianza, el sentido dentro de esa tecnología y todo eso empezó por el dato. A lo largo de mi carrera pues he visto que muchas de las decisiones más críticas se apoyan en información que muchas veces no está cuidada, protegida o entendida como se merece, ¿no? Entonces es cuando descubrí apareció el concepto de gobernar el dato y que no es solo además definir reglas, ¿no? Es crear una estructura que te permita innovar con seguridad, velocidad y un propósito, ¿no? Y realmente lo que me ha mantenido es esa mezcla de rigor y de visión, ¿no? Entre proteger lo esencial y habilitar lo posible o lo novedoso. Porque realmente desde mi punto de vista cuando el dato lo gobernamos adecuadamente, cuando el dato se gobierna bien, pues la organización no solo mejora, se vuelve más consciente, más ágil y capaz de transformar su futuro, ¿no? ¿Y cuál dirías que es el mayor malentendido sobre el gobierno del dato que te has encontrado en tu carrera? Yo sobre todo, el mayor malentendido es uno, que se considera el gobierno del dato como algo teórico, ¿no? Como algo, básicamente un PowerPoint, ¿no? Que no impacta en la organización
y que el gobierno del dato ralentiza, cuando desde mi punto de vista un gobierno del dato correctamente aplicado, evidentemente, acelera, ¿no? Para mí un gobierno del dato robusto no es burocracia, es seguridad por diseño, son decisiones confiables y es una base sólida sobre la que construir una inteligencia artificial responsable, ¿no? Entonces aquí desde hace tiempo ya se vienen muchos autores, ¿no?, hablando del concepto de, en lugar de implantar el gobierno del dato, hacer un gobierno del dato por diseño, ¿no? Integro la gobierno de todas estas iniciativas que nosotros hablamos habitualmente, ¿no?, de gobierno del dato, de gobernanza del dato, desde origen, en cada proceso, en productos de datos, en cada caso de uso, en cada flujo de información, no como un añadido, no como un pegote, si me permites la expresión, ¿no?, Total. sino como parte natural de cómo diseñamos y operamos la organización, ¿no? Entonces, realmente también con el tema de la seguridad o de la ciberseguridad también, en un mundo totalmente hackeable, ¿no?, donde la velocidad es crítica y la ausencia de gobierno no es la ausencia de gobierno no es libertad, es vulnerabilidad. Entonces, sobre todo me gustaría que quedara claro que, desde mi punto de vista, gobierno del dato por diseño no frena la innovación, sino que la hace sostenible, escalable y segura. Para mí, gobernar el dato no es poner límites, sino que es crear, pues, un ecosistema, ¿no?, unas condiciones para avanzar con confianza, con coherencia, con impacto verdadero. Y hablando de impacto, ¿por qué crees que a muchas organizaciones les cuesta, digamos, conectar lo que es la iniciativa Sí. de gobierno del dato con las necesidades del negocio? ¿Por qué crees que hay a veces esa disonancia? Yo creo que hemos pecado muchas veces, o históricamente, mejor dicho, de contar o hablar de dato y de gobierno del dato en términos de herramienta, en términos de arquitectura, en términos de plataformas. Cuando el negocio realmente no está pensando en esto, porque me está diciendo unos palabras que no entiendo muchas veces, ¿no? Y negocio te piensa en valor, te piensa en riesgo y te piensa en propósito. Negocio necesita claridad. Entonces, negocio tenemos que aprender a transmitir, que esto es complejo a veces, también para perfiles técnicos como el mío, es qué problema resolvemos desde el punto de vista de negocio, qué riesgo estamos reduciendo y qué oportunidades estamos habilitando. Entonces, cuando hablamos en ese lenguaje de la experiencia del cliente, competitividad o resiliencia organizativa, es cuando el gobierno del dato deja de percibirse como un proyecto técnico, un proyecto de TI, y se convierte en una capacidad estratégica, ¿no? Entonces, haciendo un símil o una comparación, es un poco lo mismo que ocurre en los conciertos de música, ¿no? La gente ve el escenario, las luces, oyes un sonido, percibes una cierta energía, pero lo que hace que todo eso funcione está detrás, ¿no? El backstage, pues los técnicos, los ingenieros, los cables, pruebas, redundancias de sonido. Sin eso no hay concierto. Entonces, con los datos ocurre exactamente lo mismo. Los proyectos fallan cuando intentamos que la música suene, ¿no? Que te pongo un modelo de IA súper interesante, ¿no? Una IA agéntica ahora, o generativa, pero que no tengo un backstage detrás, ¿no? Entonces, es como si te quedas con un escenario lleno de luces, pero con los cables desenchufados, ¿no? Totalmente. Y hablando de IA, ¿cómo ves la madurez actual en temas de e-governance? Que sé que estás en el grupo de trabajo de Sí, e-governance. sí, ¿Cómo lo ves en sí. este momento? Pues yo creo que estamos en un escenario, vamos a decirle, fascinante y delicado. Es decir, por una parte, la inteligencia artificial avanza mucho más rápido que nuestra capacidad como organizaciones de asimilar todas las implicaciones, y eso hace, desde mi punto de vista, hace que la madurez en gobierno de la IA sea todavía bajo en muchas organizaciones, ¿no? Porque realmente no puedo seguir ese ritmo como organización, ¿no? No obstante, empieza a ver con claridad una diferencia importante, ¿no? Es decir, organizaciones que están avanzando mejor no son las que tienen más modelos, ¿no?, sino los que ponen propósito, ética y seguridad en el centro. Es decir, que ya están empezando a ser conscientes del gobierno de la IA, ¿no? No cómo controlar algoritmos ni cómo frenar la innovación, sino un poco como lo que históricamente nos ha pasado con el gobierno del dato, es alinear tecnología, personas y valores. Es decir, qué problemas merece la pena resolver, con qué datos, con qué garantías, bajo qué responsabilidades. De nuevo, como el gobierno del dato, para mí el gobierno de la IA es un ejercicio de liderazgo, no es solo técnico, ¿no?
Hay una adopción desigual según sectores y casos de uso, pero hay un patrón común, que es que la IA ya no solo automatiza tareas, redefine procesos, modelos de relación, toma de decisiones, y cuando eso ocurre el riesgo escala tan rápido como la oportunidad. Entonces, yo creo que la madurez llegará cuando dejaremos de preguntarnos qué modelo usar y empecemos a preguntarnos qué impacto queremos generar y cómo lo queremos hacer de forma segura, ética y responsable, ¿no? Entonces, el gobierno de la IA será un complemento, se convertirá, desde mi punto de vista, junto con el gobierno del dato, en una capacidad estratégica clave, más impulsado con todo el cambio normativo, con la regulación de Sí. inteligencia artificial de la Unión Europea, que va a empujarnos mucho a este camino, ¿no? Y hablabas de riesgo. ¿Qué riesgos crees que se Sí, suelen, digamos, subestimar cuando se introduce la IA en procesos sí. críticos? Yo principalmente veo tres dimensiones. Una, el tema de seguridad Ujú. y de ciberseguridad, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial, cuando yo colaboro con compañeros de ciberseguridad, pues me dicen que esto está acelerado. O sea, realmente los ataques que antes a lo mejor eran horas, ahora son segundos. Se les ha multiplicado por muchísimo Total. estos ciberataques. Entonces, tan, los incidentes ya se miden en segundos. El factor humano por sí solo no escala. Entonces, tienes que incorporar inteligencia artificial defensiva y diseñar con seguridad por diseño, ¿no? Es decir, si no lo hago, estoy abriendo la puerta a riesgos estructurales. Luego el factor humano, es decir, yo puedo tener un modelo perfecto, ¿no? Pero si la cultura no está preparada, la confianza se rompe. Entonces, la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, falla por sesgos, falla por datos, pero también falla cuando no se entiende, cuando no se adopta o cuando no hay un cambio cultural detrás de todo ello. Y tercero, la trazabilidad, ¿no? No es solo que el modelo funcione, sino que tiene que ser explicable, auditable, como bien sabes, por ejemplo, el tema regulatorio, gobernado en todo su ciclo de vida. En procesos críticos, una decisión sin rastro es una decisión sin responsabilidad. El mayor riesgo no es la IA en sí mismo, sino el riesgo es usarla sin un marco que combine ética, resiliencia y propósito. Entonces, ahí ya la IA no es un acelerador, es una fuente de vulnerabilidades, ¿no? Total. ¿Y crees que se puede gobernar, digamos, esta inteligencia artificial sin gobernar previamente los datos que tiene esa organización? Yo lo que estoy viendo es básicamente mucha prueba de concepto en IA, Ujú. pero poca industrialización. Es posible avanzar, pero no escalar. Modelos sin datos gobernados o entender por lo menos de dónde me viene esa información, haber trabajado un poquito la calidad, haber trabajado el sesgo, unos ciertos roles. Es como construir pues lo mismo que siempre en un edificio sin cimientos, ¿no? Voy a aguantarlo un tiempo, pero realmente no cuando importa. Entonces, para mí, gobierno del dato y gobierno de la IA no son capas distintas, sino son dos perspectivas de la misma responsabilidad. El dato te aporta calidad, coherencia y trazabilidad. La IA te aporta automatización, te aporta impacto, te aporta velocidad, ¿no? Entonces, uno sin el otro voy a cojear por alguna parte, ¿no? Podemos, evidentemente, y es bueno probar, experimentar, hacer pilotos, pero como te comentaba, para industrializar, para llevar la IA a ese corazón del negocio, no hay un atajo posible. Es decir, sin dato confiable, la IA no es confiable. Entonces, para mí, gobernar dato e IA no es una secuencia, es un equilibrio. Para mí deberían ser ya proyectos que se deberían hacer en paralelo, bajo unos Ujú. mismos principios de responsabilidad, de transparencia y de propósito. Genial. Creo que con esto has dado prácticamente por contestada la pregunta de nuestra anterior invitada, que ha sido Marta Díaz. No, justo preguntaba, ¿consideras que el gobierno del dato y el gobierno de la IA deben estar unificados? Yo creo que está claro ahí tu Sí, posicionamiento, ¿no? sí, no, yo creo que al final tienen que estar alineados bajo un mismo propósito, ¿no? Es decir, cada uno, evidentemente, pues cada uno toca unos palos distintos, unas prácticas específicas. Al final, la IA amplifica lo que somos. Si los datos están gobernados, la IA será confiable. Si no lo están, amplificará el caos. Entonces, al final da igual, digamos, el departamento, ¿no? El modelo organizativo de donde cuelgue, ¿no? Puede estar perfectamente separado una unidad de gobierno del dato y una unidad de gobierno de la IA. De hecho, muchas veces está separado, ¿no? Ujú. Tú lo sabes, Rubén,
equipos de IA, equipos de datos, pero bajo un marco común, bajo unos principios comunes y dos disciplinas con un mismo norte que al final es valor, responsabilidad y propósito como brújula común. Totalmente. ¿Y qué roles o capacidades crees que son claves, ¿no? Para sostener esta estrategia del dato o más la estrategia de la IA? ¿Qué capacidades hoy en día crees más valiosas? Yo creo evidentemente que hay capacidades técnicas, sí, pero desde mi punto de vista hay aquellos que consiguen avanzar no destacan solo por la tecnología, sino por liderazgo, propósito y capacidad de colaboración. Uh-huh. Por lo tanto, por lo que estoy viendo es arquitectos con visión y seguridad, es decir, capaces de diseñar estructuras escalables y conciliables. Un concepto que no sé muy bien cómo llamarlo, pero serían como traductores entre negocio, datos y estrategia, que Uh-huh. entiendan, ¿no? Que conviertan la complejidad en decisiones. Equipos que entienden la IA, que la IA amplifica talento, no lo sustituye, es decir, aquí estamos hablando también de recursos humanos. Y capa de liderazgo capaz de conectar ética, eficiencia y valor, equilibrando innovación y responsabilidad, ¿no? Al final es un modelo organizativo, ¿no? Al final, Uh-huh. desde mi punto de vista, aquel que va a liderar esta estrategia, el CDO o el Chief Data Officer o el Chief Data and AI Officer, Uh-huh. el palabra que queramos ponerle, se simplifica todo en 5 grandes responsabilidades. Marcar dirección con estrategia, propósito y una visión clara del impacto. Construir equipo, porque todos sabemos que el recurso es clave. escaso Uh-huh. y tenemos talento, pero hay bastante batalla, ¿no? Por el poco talento que tengamos. Foco en talento, desarrollo y sucesión. Asegurar la ejecución con una accountability, ¿no? Que se decía en GDPR, ¿no? Con una responsabilidad proactiva, una cierta, pues, oye, esto lo he hecho yo y sí, yo pongo la cara por ello y soy capaz de explicar el por qué está pasando aquí. Ritmo y una obsesión por el valor. Representar a la compañía desde el punto de vista de liderar esas conversaciones que a veces no serán sencillas, ¿no? Con stakeholders, consejo y partners, transparencia y reputación. Y luego pensar en el futuro, pues explorando innovación, disrupción y evidentemente nuevas oportunidades de negocio. Entonces, es un poco este mix, ¿no? Es decir, un equipo técnico sí, pero creo yo que el concepto está de soft skills o power skills que decían en IBM va a ser cada vez más relevante para nuestros perfiles. Genial. Y mirando ya un poco más hacia el futuro, Sí, ¿no? sí. Si pudieras cambiar una cosa en cómo las empresas entienden hoy en día la IA, ya sé que es una pregunta como muy subjetiva, pero ¿qué cambiarías? Muchas cosas, no. Cambiaría principalmente la fascinación por la novedad, por la fascinación por el impacto, ¿no? Es decir, la IA no vale por lo que genera, sino por lo que transforma. Si cada proyecto empezara preguntándose qué valor aporta a las personas, pues la IA dejaría de ser una moda para convertirse, moda, permitiendo la expresión entre comillas, para convertirse en una auténtica fuerza de progreso, ¿no? Entonces, para lograrlo, creo que necesitamos aplicar a la IA los mismos principios Lean que aplicamos al dato, ¿no? Eficiencia, foco en valor, eliminación de desperdicios y mejora continua. Centrarse en el valor del dato y evitar su desperdicio no es solo, desde mi punto de vista, una buena práctica, sino que es un requisito para que la IA sea útil y sostenible. Desde mi punto de vista, la IA no es un destino, no deja de ser una herramienta con los datos, con materia prima, y entonces cuando el verdadero valor te va a aparecer cuando seamos capaces de conectar ambos, dato a IA, con propósito, estrategia y liderazgo, ¿no? De mi punto de vista, el futuro para mí es IA útil, inteligencia artificial con impacto. Por lo tanto, datos bien gestionados, con una mentalidad lean, un enfoque agile para aprender, iterar y corregir, menor complejidad, más foco, menos modelos que impresionan, más decisiones que transforman. Total. Y seguro que tenemos muchos oyentes que están empezando en este mundillo, ¿no? Y Sí. quería preguntarte, que tú tienes mucha experiencia y eres un referente en este sector, ¿no? ¿Qué habilidades crees que debería desarrollar alguien que quiera dedicarse a estos temas, ¿no? Gobierno de datos, gobierno de IA, gestión de... Yo, evidentemente, más allá de lo técnico, que pues yo creo que a la velocidad que los señores estos ¿no? del Silicon Valley nos van sacando modelos, pues ya es un momento que dices, bueno, pues,
lo que aprende hoy, pues muy guay, pero mañana no sé si me servirá, básicamente. Pues más allá de lo técnico, yo creo que hay un pensamiento, primero un pensamiento sistémico. Es decir, entender pues un poquito más allá de la tecnología cómo se conectan los datos con los riesgos, con procesos, con tecnologías, sobre todo con personas. El gobierno del dato y de la IA, no como una disciplina aislada, sino como una mirada transversal que une todo lo que sostiene a la organización, ¿no? Luego, conocimiento legal tech, ¿no? El criterio ético y responsabilidad. Aquí, también por mi experiencia, muchos pliegos de administración pública, mucha oferta del sector privado que te piden a consultoras tradicionales, consultoras tecnológicas, perfiles legales. Claro, porque el marco regulatorio evoluciona hiper rápido y tenemos perfiles legales que sean capaces, másters en, ¿cómo le llamaban? Másters en Derecho Digital o másters en Tecnologías de la Información, que sean capaces de interpretarlos y ayudarme a traducir eso a impacto tecnológico, a impacto nuestro, ¿no? Desde mi punto de vista, pues la ética ya no es un complemento, es una competencia crítica, ¿no? Para muestra un botón. El Digital Omnibus, publicado oficialmente el pasado 19 de noviembre y que se estima que entra en vigor a partir del segundo mediado de 2027. Pues esta regulación que cambia cosas del IAC, que todavía no hemos ni muchas veces ni empezado a pensar en ello, del GDPR, del Data Act, del Data Governance Act, me está mostrando pues un cambio de chip en la Unión Europea que está acelerando para que, o intentando acelerar, no sé si lo conseguiremos, para que en lugar de que la regulación vaya por detrás, casi vayamos en paralelo, ¿no? Cosa que no me parece mal. Entonces, el Digital Omnibus es un ejemplo perfecto de cómo las normas ya no llegan después de la tecnología, sino que casi avanzan en paralelo, integrando privacidad, seguridad, derechos digitales y de responsabilidades asociadas al uso de la IA, ¿no? Este tipo de regulaciones nos va a obligar, sobre todo a nosotros, ¿no? A quienes trabajamos tú y yo en dato, en IA, a desarrollar una mirada legal tech, ¿no? A intentar entender el impacto técnico, ético y de negocio de cada decisión, ¿no? Y finalmente, la comunicación y la influencia, ¿no? Esas soft skills de alinear áreas, prioridades, expectativas, culturas muchas veces, ¿no? Porque, bueno, cuando trabajas en una compañía de varios países, pues cada uno es de su padre y de su madre. Al final la mejor política de datos del mundo no sirve si nadie la entiende, entonces la adopta o la siente como propia. Entonces hay que combinar pues ese rigor, esa empatía, ese propósito, ¿no? Explicar, ¿no? Y sobre todo yo creo que va a haber, esto ya es una opinión muy, muy personal, pero creo que en 3 a 5 años o antes, al ritmo que está acelerando, bueno, que sea una velocidad de vértigo, pero vamos a ver todavía más apretones, más aceleraciones, ver Chief Data Officers o Chief Data en AI Officer y Inteligencia Artificial Officers, dando el salto a roles como directores de operaciones o incluso como CEOs, ¿no? ¿Por qué no? Porque al final estos perfiles ya están gestionando equipos, tienen una visión transversal, manejan decisiones críticas y trabajan en el corazón de lo que va a guiar el negocio, que son los datos y la IA, ¿no? Entonces, si el futuro va a ser data-driven y AI first o AI-driven también, tiene sentido desde mi punto de vista que quienes lideran esta transformación estén también al frente de la organización en el futuro próximo. Total. Y Óscar, ¿qué pregunta nos dejarías para el siguiente invitado? Que todavía no sabemos exactamente quién va a ser. A mí me gustaría oír la opinión de qué crees que necesitarán las organizaciones para asegurarse de que la IA, de que la inteligencia artificial amplifica lo mejor de ellas y no lo peor. Qué bueno. Yo ahí, o sea, también me planteo Sí. El futuro de muchas organizaciones que son puro dato, puro e-commerce, etcétera. ¿Hacia dónde irán? Sí. Sí, habrá diferenciación entre ellos, ¿no? Porque al final estamos todos serán agentes del mismo... utilizando los mismos agentes, los mismos modelos, etcétera. ¿Dónde va a estar el valor diferencial, no? ¿Dónde va a estar la diferencia entre unas empresas y otras? Claro, yo justo ahora, bueno, a ver, estaba saliéndome una noticia en LinkedIn, creo que era de expansión, de un anuncio de BBVA con un macroacuerdo con el OpenAI para acceder
de manera preferente a sus agentes y meter agentes en procesos en todas partes. Yo, bueno, es que al final, si tú estás utilizando el mismo agente que Pepito, lo que tú dices, Claro, pues, justo. se va a homogeneizar mucho las organizaciones. Entonces yo creo que sí, evidentemente tendremos que apoyarnos en estos agentes, en estos modelos, pero el que le dé un poquito más, ¿no? A lo mejor el que algo, un pelín más, pues yo creo que igual será el diferencial. Cuando todo Total. el mundo tiene los mismos agentes, nos quedaremos todos iguales. Pues muchísimas gracias, Oscar. La verdad que ha sido un placer escucharte, siempre un referente para mí a nivel personal y yo creo que dentro de la comunidad, para todos los que Igualmente, estamos en este mundillo. Así que el- nada, la estimación es mutua. te agradezco muchísimo tu tiempo, además que sé que has estado enfermo y demás, o sea que nada, que te recuperes y un Gracias. placer charlar contigo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Gracias. Gracias.